Hola, soy Sebastián Ortiz. En el video anterior quedé con un compromiso, que era hacer algunos ejercicios para que vean cómo se aplica la ley de Ampère. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Calcula el campo magnético al interior de un solenoide muy largo que tiene n espiras para cierta longitud L. El primer problema que vamos a enfrentar es el problema de un solenoide, el cual vamos a considerar muy largo. ¿Para qué? Para evitar los efectos de borde. Lo primero que tenemos es hacia dónde apunta el campo magnético. El campo magnético, usando la regla de la mano derecha, nos va a dar que va a apuntar hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Tenemos que reescribir la ley de Ampère. Entonces, usamos la ley de Ampère ahora, B.dl. Y la pregunta inmediata que nos surge es, ¿cuál superficie amperiana vamos a usar? Pues bien, vamos a elegir esta superficie, esta línea, perdón. Entonces, esta va a ser 1, 2, 3 y 4. No se preocupen, la vamos a dibujar aquí. Un poquito más cosa de tener más claro lo que sucede. Y bueno, supongamos que nuestro loop sale un poco del campo, de la zona del solenoide propiamente tal. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Esta línea lo que hace es representar nuestro diferencial de línea. Por lo tanto, tenemos que hacer el producto punto entre B, el campo magnético, punto dl. Si nos damos cuenta, el campo magnético siempre apunta hacia nuestra derecha. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, bueno, para el caso 4, como podemos darnos cuenta, dl y B son perpendiculares. Lo mismo va a suceder en el caso 2, en la línea 2. DL apunta hacia arriba y el campo magnético apunta hacia nuestra derecha. Por lo tanto, B.dl 2 y B.dl 4 van a ser igual a 0. Recordemos que el producto punto de dos vectores que son ortogonales da 0. En el caso 3 es un poco más sutil. ¿Por qué? Porque vamos a considerar un alambre que sea tan largo, pero tan largo, que el campo magnético producido por esta corriente siempre va a estar dentro del alambre. Es decir, lo que no va a hacer es esto. El campo magnético no va a dar una vuelta y regresar por el otro lado, como nosotros solemos ver en las líneas que, por ejemplo, son representadas en los imanes. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es que B3 va a ser igual a 0. De esta forma, lo único que vamos a tener es que todas estas integrales, B.dl1 más B.dl2 más B.dl3 más B.dl4, todas excepto nuestra primera integral, van a ser iguales a 0. Entonces, aquí tenemos 0, 0 y 0.
seguimos realizando nuestro ejercicio, entonces vamos a tener que B.dl va a ser igual a lo que hay acá, es decir, B.dl1, que en nuestro caso va a ser mu sub 0 por I, pero ahora tengo que considerar el número de espiras que hay dentro de este solenoide. La densidad de espiras, es decir, cuántas espiras hay en un largo total. Entonces, en este caso va a ser N por X dividido L. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, recordemos que tenemos que integrar acá entre 0 y este valor de acá. Entonces reemplazamos, me queda B por X es igual a mu sub 0 NXI partido en L. Se nos van las X y voy a obtener de que el campo magnético producido por un solenoide va a ser mu sub 0 N por I partido en L. Otra forma de escribirlo es decir el número de espiras por unidad de longitud, que a este se le dice N minúscula. En este caso sería I. Si usáramos esa expresión, nos quedaría que el campo magnético producido por un solenoide va a ser mu sub 0 por N por I. Y ahí hemos calculado el campo magnético dentro de un solenoide usando la ley de Ampère. Pero vamos al siguiente problema. Entonces, considere un alambre con volumen. No es una línea recta como en los casos anteriores, que tiene una densidad de corriente J. Calcule el campo magnético al interior del alambre para el caso en que la densidad de corriente J es constante y para el caso en que J de R es igual a B por R. Además, estudie lo que sucede con el campo magnético fuera del alambre. Vamos a calcular el campo magnético dentro de un alambre sobre el cual circula una cierta corriente I para dos casos. Una densidad de corriente constante y una densidad de corriente variable que va a depender del radio, que va a ir aumentando la densidad de corriente a medida que aumente el radio. Vamos para el caso J igual constante. Bueno, tenemos que J es igual a I sub 0 partido el área. ¿Y cuánto es el área de esto? Va a ser pi por r cuadrado. Recordemos que estamos hablando de J constante, por lo tanto consideramos la corriente total sobre el área total. Entonces reemplazamos, escribimos nuevamente la ley de Ampère. La ley de Ampère dice B.dl es igual a mu sub 0 por nuestra corriente encerrada, ya la corriente que circula a través. Entonces aquí vamos a tener una cosa así, dependiente del radio. Nuestra corriente encerrada va a ser simplemente J.dA. Pero ¿cuánto vale J? J vale esto, pero J es constante, así que no nos preocupamos por ahora y decimos que I encerrada va a ser igual a J por el diferencial de área, que en este caso va a ser pi por r cuadrado. Reemplazamos y esto va a ser I sub 0 sobre pi r cuadrado por pi r minúsculo cuadrado. Y esto no, bueno, cancelamos los pi, naturalmente, y vamos a tener que nuestra corriente encerrada va a ser simplemente I sub 0 por r cuadrado dividido r cuadrado grande. Ahora calculamos el diferencial, la parte izquierda. Entonces decimos B.dl es igual a mu sub 0 por I sub 0 r cuadrado partido r mayúscula cuadrado.
Sabemos que de acá nos va a salir un 2pi por r. E igualamos. Finalmente, despejando, vamos a obtener que el campo magnético va a ser mu sub 0 por I0 por R dividido 2pi por R mayúscula cuadrado. Y con eso hemos calculado el campo magnético dentro de un alambre sobre el cual circula corriente y cuya densidad de corriente es constante. A diferencia del problema anterior, tenemos que nuestra densidad de corriente depende del radio, es decir, en este caso, como podemos ver, aumenta linealmente a medida que voy aumentando el radio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular esta suerte de corriente encerrada, por así llamarle, y esto va a ser J.dA. Pero recordemos que J es igual a BR, así que vamos a seguir reemplazando acá. La integral de BR.dA. Además, tenemos que tener en cuenta de que nuestro diferencial de área en este caso va a ser R por dr por dθ. En este caso vamos a tener que I encerrado va a ser B, voy a sacarlo de la integral, punto R, que es el R que me sobrevive acá, ahí, por R de R en dθ. Voy a dejar todos estos con prima para hacerlo correctamente. Reemplazamos nuevamente y obtenemos que esto va a ser B por la integral de R' cuadrado de R' por dθ. Y bueno, ¿cuánto nos va a dar la integral de esto? La integral de esto nos va a dar un R' cubo partido en 3, evaluado obviamente entre 0 y R. Recordemos que aquí está el R. Entonces, de aquí nos va a salir un B R cubo partido en 3. Y nos queda solamente ahora la integral del ángulo. Y la integral del ángulo, como estoy integrando entre 0 y 2pi, va a ser simplemente 2pi. De esta forma, nuestra corriente encerrada va a ser 2pi R cubo dividido en 3. Tenemos aquí el valor de esta corriente encerrada y me falta una letra que es aquí la letra B. Ahí nos faltaba este valor. Entonces ahora usamos la ley de Ampère nuevamente. B.dl va a ser igual a mu sub 0, 2pi, R cubo B dividido 3. Despejamos acá y vamos a tener que B por 2pi por R es igual a todo esto. Mu sub 0, 2pi por R cubo por B, perdón, dividido en 3. Y vamos a empezar a cancelar al tiro cosas. Vamos a cancelar el 2pi con este de acá. Vamos a cancelar esta R de acá con esta con aquí y vamos a quedar con un término cuadrático del radio al cuadrado. Entonces, nuestro resultado final va a ser que el campo magnético al interior de un alambre con densidad de corriente que crece con el radio va a ser mu sub 0 B R cuadrado
partido en 3. Y aquí hemos resuelto nuestro problema. En ambos casos, hemos calculado el campo magnético al interior de un alambre por el cual circula corriente y que tiene cierta densidad de corriente, constante o dependiente de R. Sin embargo, si nosotros hiciéramos nuestro loop amperiano afuera de este cable, aquí por ejemplo, lo que nosotros veríamos es que la corriente encerrada corresponde simplemente a la corriente transportada por el alambre, es decir, I sub 0. O sea, tendríamos que I sub 0 va a ser simplemente la integral de J.dA. Y eso correspondería a nuestra corriente encerrada por este loop. Por lo tanto, para ambos casos vamos a tener que el campo magnético fuera de este alambre va a ser mu sub 0 I partido 2 pi por R, donde R ahora es la distancia a este loop amperiano que está dibujado fuera de nuestro cable. Esto es bastante importante porque pese a la densidad de corriente que haya al interior, lo que nosotros vamos a ver es simplemente la corriente total encerrada cuando nos situamos afuera del cable cargado que lleva corriente. Una última cosa que podemos notar es que si yo hiciera para J igual constante un gráfico, yo tendría de que el gráfico iría aumentando hasta el radio al cuadrado, o sea, perdón, hasta R igual R, o sea, aquí. Entonces esto iría aumentando linealmente hasta acá. Y después decaería como 1 sobre R, como se observa acá. Por el contrario, si yo tuviera de que J es igual a B por R, yo tendría de que mi campo magnético, esto es B y esto es R, esto es B y esto es R, mi campo magnético iría aumentando, donde está aquí, cuadráticamente, o sea, va a ser una cosa así, hasta llegar a R, y después iría decayendo como 1 sobre R. Perdón, aquí esto es proporcional a R cuadrado, y esto acá es proporcional a 1 sobre R. Bueno, estos fueron los ejercicios, los ejemplos, para que ustedes vean cómo uno debe usar la ley de Ampère. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video.